Buenos días, vamos a dar comienzo a la reunión del día de la fecha, 10 de julio. En primer término saludamos a la bandera argentina, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la del Rotary. Le damos hoy la bienvenida, le agradecemos su presencia al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien seguramente tiene mucho para contarnos. Así que estamos con muchas expectativas de escucharlo. Pueden tomar asiento, gracias. Señoras, señores, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión del miércoles 10 de julio de 2024 nuestro amigo Jorge González Zulgaray. Nos acompañan en esta mesa cabecera el orador de la fecha, el diputado nacional, doctor Miguel Ángel Pichetto, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre el país después de la ley Bases. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Los socios que así lo deseen las podrán hacer llegar a través del celular del club 11 24 64 96 31. Nos acompañan también el expresidente Juan Llamazares y los socios Aldo Álvarez, Jorge La Rosa, María Teresa González Fernández, Eduardo Conesa, Gustavo D'Agostino, Máximo Fonruch, Julián de Diego y Guillermo Borda. Especialmente invitada se encuentra Graciela González de Chetman, recientemente nombrada presidente de ADARVA, y Jorge Omar Huerta, invitado por Juan Llamazares, y Marcela Ota, invitado por Gustavo Piantoni. Nos visita también en esta oportunidad del Rotary Club de Vancouver, Canadá, Juliette Wong. En una mesa especial se encuentran periodistas de los siguientes medios: Infobae, Ámbito, Perfil, El Cronista, Página 12, Clarín, Noticias Argentinas, SC Comunicaciones y La Nación. Amigos, queremos felicitar a nuestro expresidente Juan Llamazares, que fue condecorado por el presidente de la República de Polonia con la Cruz de la Orden del Mérito en el grado de comendador por la relación con empresas polacas durante más de 50 años y haber refundado y presidido la Cámara de Comercio Argentino-Polaca. El acto se celebró en la Casa Polaca y nuestra socia diplomática honoraria Aleksandra Piatkowska realizó la entrega de la distinción. El doctor Gustavo Criscuolo, socio del club y secretario de la Asociación Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, invita a la conferencia Junín y Ayacucho, consolidando la independencia sudamericana, a cargo de Adolf Sobrevilla Guzmán, presidente honorario vitalicio del Instituto San Martiniano del Perú, a realizarse mañana jueves 11 de julio a las 18:30 horas en Avenida Luis María Campos 554 de esta ciudad. Al finalizar se servirá un vino de honor. Creo que eso es la excusa. El próximo miércoles 17 de julio será reunión rotaria. Por este motivo no tendremos orador. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club Buenos Aires. Buenas tardes. El orador de hoy es el diputado Miguel Ángel Pichetto, abogado, fue auditor general de la Nación en el periodo 2020-2022. En el año 2019 fue candidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, 3 veces consecutivos elegido como senador nacional y 2 veces consecutivamente también como diputado nacional. Fue miembro del Consejo de la Magistratura desde 2018-2019, diploma CONEX
y ha disertado además en distintas universidades, entre ellas Columbia y Yale. Además, ha escrito 3 libros: Capitalismo y Pobrismo, Cómo recuperar el desarrollo argentino e Identidad de la República Argentina. Diputado, es un gusto escucharlo. Bueno, muchas gracias, Clara Mariño. Como siempre, el agradecimiento al Rotary Club. Es creo que la tercera vez que tengo el honor de ser invitado por esta importante institución que es el Rotary. Y bueno, agradecerle la lectura de los antecedentes. Recién le decía a un amigo del Rotary que cuando uno tiene mucho pasado, probablemente le quede poco futuro. Así que bueno, pero bueno, uno no puede escapar al pasado y yo asumo siempre la historia completa. No tengo una historia particular que cuento, sino que trato de asumir también mi proceso político-histórico tal cual fue y asumiendo cada una de las responsabilidades que tuve siempre en el Congreso. Mi lugar, mi espacio vital en la política argentina ha sido el Congreso Nacional. Por tercera vez he sido elegido como diputado nacional y fui 3 veces senador. Quiere decir que parte de la historia de los últimos 30 años también soy corresponsable de los errores o de los pocos aciertos que la democracia ha tenido. Creo también que hay una lógica en la Argentina, digamos, una naturaleza del pensamiento argentino de demandar a los gobiernos de turno a partir de manera muy especial, yo diría, de un proceso histórico que podríamos puntualizar a partir de los 60, exigirle al Estado y a los sucesivos gobiernos, incluso gobiernos de signo militar, el sostenimiento de modelos de vida que demandaban fundamentalmente gasto público, emisión monetaria y déficit fiscal. Esto se agiganta mucho más con el proceso de pérdida industrial y la globalización y lo que significaba tener una industria nacional que sustituía a las importaciones, que no pueden competir con precios o con sistemas de producción que indudablemente son mucho más baratos, con menores reglas en orden al modelo laboral, en fin. No voy a profundizar en esto, pero también hay que encontrar así el por qué la democracia fracasa o no encuentra los sucesivos gobiernos la respuesta adecuada para mantener una estructura fiscal ordenada, un gasto público que sea consecuente y que permita también alentar, digamos, sistemas productivos y un mundo privado, digamos. Bueno, esto se agigantó, esto formó parte de manera muy gravitante en el último gobierno. El último gobierno es, desde el punto de vista del ejercicio de la política, estoy hablando de Alberto Fernández. Estoy hablando del doctor Fernández, que fue el presidente que no fue. Hay un libro de Bonazo que habla del presidente que no fue. Bueno, podríamos decir que Fernández fue el presidente que no fue. Y nos atrapó además también la cuarentena y la pandemia, y ahí hay también un proceso de deterioro extraordinario, una construcción mediática que acompañó la soledad, que acompañó que la gente se quedara en la casa. Había todo un esquema comunicacional de aislamiento, casi de gran hermano en términos de Orwell, que se construyó en la Argentina casi un año, más allá de la capacidad, bondad o actitud de los médicos que llevaron al frente la pandemia. El gobierno estuvo centralizado prácticamente en el poder de los médicos. Nadie miró ni quiso mirar qué pasaba con la actividad productiva, qué pasaba con la gente, qué pasaba con los pobres que no podían salir de la casa. En fin, finalmente salían igual. Finalmente la secuela o el proceso
En términos proporcionales fue muy parecido al de Brasil, que salió mucho antes. En fin, no se comprendería también la irrupción del fenómeno Milei sin analizar qué pasó en los últimos 4 años del gobierno de Fernández, fundamentalmente también en el último periodo de la economía y todo ese proceso de 4 años en donde el presidente tenía siempre la sombra acechante de la vicepresidente. Un tema interesante que siempre lo dije cuando fui candidato a vicepresidente con Mauricio Macri, que era inviable y que esa fórmula configuraba una anomalía histórica porque el poder estaba en la figura de la vicepresidente y que iba a ser muy difícil el desarrollo del gobierno. Bueno, no es que tengo dotes de adivino, sino que conocía a los personajes, conocía a los actores y conocía la dinámica de cómo funcionaba el poder. La irrupción de Milei es un proceso y una consecuencia inevitable del fracaso y de la decepción y de la desesperanza de la gente, y eso ha sido, digamos, el último proceso electoral que la Argentina está viviendo, y vale la pena hacer algunas reflexiones sobre el tiempo presente. En primer lugar, lo que quiero decir es que las instituciones en la Argentina funcionan mucho mejor de lo que algunos periodistas dicen, algunos colegas tuyos, Clara. Funcionan. El Congreso funciona. A pesar de que a veces aburre con largos debates interminables, discursos, cuestiones de privilegio que se multiplican. Bueno, en mi época, cuando yo fui de diputado en el año 93, hablé por primera vez en la Cámara 1 año y 8 meses después, porque había una disciplina. Había una autoridad, el presidente de bloque era una autoridad. A mí me tocó ser presidente de bloque. Los ingleses al presidente de bloque le llaman látigo, whip, de whip, el látigo. ¿Por qué? Porque impone orden. Porque, bueno, ahora estamos en el mundo de las redes y entonces, bueno, como dice Andy Warhol, 1 minuto de fama no se le niega a nadie, menos en la Argentina y menos con las redes. Entonces, hoy hablan todos. Y por supuesto que el debate se hace interminable. El último proceso legislativo también es atípico, diría excepcional. El presidente instala un esquema fundante. Siempre el espíritu refundacional está en cada uno de los presidentes de la Argentina desde la organización nacional. Pero bueno, bases y punto de partida para organizar el país, para reorganizarlo. Es una ley ambiciosa que contenía todos los temas. Había temas para todos. Habían sido confeccionados al menú, a la carta. Habían venido de una parte de la justicia a pedir el cambio del sistema judicial y querían sistema acusatorio, juicio por jurado, que nunca se puso en marcha en la Argentina, y la toga, que era una estupidez increíble, porque la toga viene del monarca y es del common law. Es el legado que el rey le da a los jueces para que ejerzan la justicia. Nuestro país es un país republicano, pero a algunos se le ocurrió en algún lugar de recóndito que había que ponerle a los jueces toga. Bueno, venía la reforma del sistema judicial, venía el cambio de la cultura, se metían con la cultura, grupo intenso, si lo hay, especialmente en el epicentro de esta ciudad. Se metían con el Código Civil, te podías separar y casar en el registro solo, siempre que no hubiera bienes, hijos y problemas en la pareja graves que no se resuelvan a través. Pero bueno, había nuevamente retenciones para el campo, había multiplicidad de temas. Bueno, esa ley había avanzado notablemente, de manera muy importante. Habíamos votado en general y se habían votado la emergencia económica y delegaciones mucho más importantes que las que se votaron en el segundo tiempo. Ahí hay un segundo tiempo después. En un momento determinado hay un enojo porque se traba en un tema menor. Hay un diputado de la oposición que pide votar los fideicomisos por inciso. Yo le creo que voté todos. No derramo una lágrima por ningún fideicomiso, que son todas armazones que se hacen en el Estado para
correrlos del presupuesto, así que... Pero bueno, en ese momento se trabó ahí, el presidente decidió retirar la ley. La orden fue retirar la ley. No se puede gobernar con ira. Se retiró la ley y empezamos de nuevo. Finalmente, el Congreso actuó con responsabilidad, le dio instrumentos importantes al gobierno. No comparto para nada esa mirada ligera de algunos que hablan en los medios porque el aire es gratis y hablan de que la ley es deshilachada, que es una furgoneta en lugar de una león. Todas pavadas. La ley base es importante, tiene la estructura de la emergencia y las delegaciones que el Poder Ejecutivo necesita para la etapa. Tiene el incentivo para inversiones, que es uno de los hechos más importantes. Nadie cree en este país. La verdad, tenemos que asumirlo con cierta cuota de realismo. No creen en la Argentina. La Argentina es el país más demandado en el CIADI y creo que cualquier país del África subsahariana, en términos de las inversiones, tiene más credibilidad que en la Argentina. Bueno, el RIGI viene para plantear un incentivo, especialmente está enfocado, la verdad, está enfocado en los 3 grandes sectores que pueden cambiar la macro de la Argentina. Minería, petróleo y gas. Minería, que es un tema vedado, porque en la Argentina no se puede hacer minería. Siempre hay algún curita bueno en alguna iglesia que con las buenas señoras están preocupados por el medio ambiente. No se puede hacer minería, ni que cuides el medio ambiente. Hay ahí también una visión de la iglesia negativa respecto a la minería porque contamina. Bueno, Chile exporta por 50.000 millones, nosotros por 4.000. Cuando tenemos la misma riqueza o más que tiene Chile. La minería es el gran cambio en términos de el ingreso de divisas a la Argentina. Especialmente la minería nueva para el cambio climático, lo que es el litio, lo que es el cobre, lo que es el zinc, todos los minerales del cambio climático los tiene la Argentina. Tiene oro, tiene plata, que está sin explotar. Una provincia del sur donde el gobernador quiso cortar la llave de gas. Nunca se puede hablar tonterías en la Argentina. Para cortar la llave de gas tenés que tener la llave cerca. Y el empresario que está haciendo la concesión que esté de acuerdo. Pero ahí en esa provincia hay una mina de plata que es una de las más grandes del mundo. Se llama Navidad, que había sido otorgada en concesión a la Barin y que nunca se puso en marcha. Porque los gobernantes tienen miedo, porque les hacen una vueltita a la Casa de Gobierno y no ponen en marcha la minería, que era un valor importante estratégico de desarrollo de la Argentina. El RIGI era para eso, después, bueno, el Senado incorporó otros temas. No se puso la agroindustria. Hola, ¿dónde estamos? Estamos en el país más importante de la agroindustria. No se puso la forestal industrial. Ahí apareció algún interés muy particular, muy preciso. Tiene que ver con la plantación de árboles y la industria de la madera. Y la energía también que se puede generar con los residuos de la madera. Hay proyectos interesantes en una provincia que hoy está haciendo mucho ruido por otro tema de carácter policial. Pero bueno, se podría haber puesto la agroindustria. Nosotros hace poco hemos presentado un proyecto con las cámaras cerealeras, con Coninagro, para la agroindustria, un RIGI para la agroindustria. Me parece que es un sector que genera divisas, que exporta, que hay que alentar también. Pero bueno, creo que los instrumentos, especialmente la recuperación del capítulo fiscal, es muy importante. Con esto voy terminando, Clara, porque me parece que va a ser más rica las preguntas. ¿Qué recuperamos? Recuperamos el impuesto a los ingresos, que forma parte de un impuesto que es tradicional en todos los países. Que el gobierno anterior, en el marco del proceso electoral, lo había dejado de lado, había sido votado, eliminado el impuesto a las ganancias. En el mundo le llaman ingresos, acá le llamamos ganancias. Y que el propio presidente actual había votado conjuntamente con el gobierno de Massa, derogando la ley.
Y hemos recuperado también bienes personales, que la media sanción de rechazo del Senado era catastrófica, porque era muy malo el régimen anterior de bienes personales. ¿Por qué era malo? Porque la alícuota era muy alta, se partía casi de 2,5, y porque el mínimo eran 27 millones, con lo cual entraban todos en bienes personales. El mínimo no imponible, el mínimo. Hoy se levantó a 100 millones, se arranca con una alícuota baja. ¿Y por qué no se votó en el Senado? Porque hay un purismo estúpido. Había algunos que estaban preocupados porque Milei daba un incentivo a los ricos, decían a los ricos, ¿no? A 150.000 personas que podían blanquear bienes que tenían en el extranjero. Bueno, yo siempre digo, esto lo digo casi en broma, una moratoria y un blanqueo en la Argentina no se le niega a ningún gobierno nuevo. Todos tienen que tener una moratoria y un blanqueo. Y el blanqueo tiene que tener incentivos. Es muy importante que los tenga. ¿Y cuál es el sentido del blanqueo? Es tratar de regularizar para que paguen impuestos. Bueno, muy bien. Tiene estos instrumentos también en el capítulo fiscal. Insistimos con ganancias. No votamos las privatizaciones de aerolíneas argentinas, Correo Argentino y RTA. Y con esto termino, Clara. Y es muy importante aclararlo, porque yo a veces escucho a algunos periodistas que no leen. No leen, los muchachos no leen. No, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos votar eso? Porque el miembro informante en el Senado retiró esas 3 privatizaciones, las retiró. Por lo tanto, no formaron parte de la votación en general ni en particular. Distinto era el capítulo fiscal, donde el Senado votó en general ganancias y votó de rechazo o en particular ganancias y bienes personales. El rechazo en términos de la doctrina parlamentaria, artículo 81 de la Constitución, se concibe como una modificación o corrección. Aplicamos los precedentes históricos del Congreso e insistimos en esos 2 temas. No podíamos, además le digo una cosa, yo voté la privatización de aerolíneas. Conozco lo que pierde Aerolíneas, estuve en la auditoría, sé lo que pierde, sé lo que pasa con el correo y sé que el proyecto RTA tenía un gran interés inmobiliario. No voy a hacer nombres, inmobiliario, lo dejo ahí. Es muy interesante el lugar donde está instalada el canal del Estado. Pero bueno, no se podía insistir porque no había sido tratado por el Senado. Y en la Argentina funciona el sistema de bicameralidad. Pudimos insistir con lo fiscal porque se votó en general y se rechazó en particular. El rechazo, repito, es considerado como una modificación y por lo tanto los precedentes de la historia parlamentaria, ley de glaciares, caso Baring, en fin, hay un montón de leyes en donde la Cámara de Origen tiene prevalencia y funciona indudablemente como gravitante en la definición del tema. Este tema el derecho inglés lo tiene resuelto a través del sistema de conferencia, que el constituyente del 94 lo había planteado. Dijo, bueno, vamos a armar una bicameral acá con el 81 porque a veces hay problemas entre lo que vota una Cámara y lo que disiente la revisora. Tendríamos que armar una bicameral, pero como en la Argentina las buenas intenciones nunca se concretan, bueno, quedó funcionando de hecho y se fue abonando una doctrina y una jurisprudencia del Congreso que nos permitió insistir en estos 2 temas. Repito, el gobierno tiene los instrumentos, tiene que usarlos, tiene que reglamentarlos, tiene que generar equipos y recursos humanos que para mí faltan para acompañar el proceso de gestión, me parece que están faltando. Y bueno, esperemos que esta etapa que viene sea positiva. Estuvimos con los principios de mayo, escribimos un comunicado de prensa desde el bloque acompañando todos los principios sustentados en el acuerdo de mayo. Le agregamos 2, la preocupación por el desarrollo y la pobreza y el otro tema, la política exterior, que sea una política exterior razonable en función del interés nacional por encima de cualquier otro interés. Eso dijo nuestro documento. Y no estuve en Tucumán, porque hace mucho tiempo que no me gusta ir a
a lugares de irrelevancia. Muchas gracias. Muchísimo. Y porque no teníamos nada que hacer, porque la reunión era con los gobernadores, muchachos. ¿Está claro? Un problema, ahora sí. Muchísimas gracias, diputado. Creo que estuve muy largo, ¿no? Claro. No, estamos bien. La primera pregunta tenía que ver justamente por su no presencia en Tucumán, pero ya está respondido eso. Compartimos el espíritu de Mayo, esperemos que se traslade también desde el Ejecutivo a una relación razonable con el Congreso. Forma y fondo son importantes. Entendemos que los exabruptos forman parte muchas veces de la creación, digamos, de una visión, de instalar los temas. Pero bueno, en esta etapa me parece que hay que ir a un encuentro razonable con el Poder Ejecutivo y el Congreso no puede ser el centro de la agresión y del ataque. Me parece muy importante que podamos encontrar un camino de construcción común. Hay muchas cosas para hacer. Creo que le hemos demostrado que tenemos voluntad de acompañamiento, de ayudar al gobierno a que pueda concretar su plan, así que bueno. También es cierto que la ofensa y el ataque no construyen un diálogo armónico en la Argentina. Miguel Ángel, usted se refirió sobre el final de su charla al tema de la política exterior. ¿Cree que fue un error la no concurrencia del presidente de la Nación a la cumbre del Mercosur? Yo veo con preocupación el rumbo de la política exterior. Veo con preocupación también la relación con China, donde hay algunos datos que no salen en la página de los diarios. Pero bueno, hay que estar informado, es uno de los temas centrales de la política. Hoy China ha orientado la apertura de frigoríficos brasileños. Hay una tarea silenciosa, pero que marca un rumbo en la política china. No quiero decir que haya limitado las relaciones con Argentina, pero hay que tener cuidado ahí. Ha crecido de manera exponencial Brasil en términos de la exportación cerealera y ganadera. Y hemos perdido el turno, muchos frigoríficos de la Argentina que estaban pendientes de la habilitación del SENASA chino, para ponerle un nombre. Yo creo que con Brasil hay que tener una relación consolidada. No entiendo la ausencia, la verdad que no la comparto. Me parece que hubiera sido importante que el presidente fuera, por encima de la diferencia que tiene con Lula. Puede tener diferencias desde el punto de vista ideológico, político, pero me parece que lo que importan siempre son los intereses nacionales en política exterior. El interés de la Argentina y los principios también de no intromisión, que son parte de una cultura de la Cancillería argentina a lo largo del tiempo. Bueno, quiero aclarar que he recibido más de 30 preguntas. Obviamente no voy a poder hacer todas. Pero voy a una tratar de de ser ellas, más corto en la respuesta. No, pero son muchísimas. Una de ellas es, usted es uno de los pocos dirigentes políticos que se ha ocupado del tema de la política migratoria. ¿Podría hacer una síntesis de su posición? Bueno, siempre tuve una visión crítica respecto a la política estúpida de la Argentina en términos migratorios. Paraguay es un país extraordinario con la macro. Todos ponderan la macro paraguaya. Qué bien, qué ordenada que está. Claro, hay un modelo de concentración de la riqueza, 5-8%. El resto es pobre. Y siempre está la Argentina. Siempre está París, como decía Humphrey Bogart en Casablanca. Siempre estará París. Siempre está la Argentina que se ocupa de la política sanitaria, de la educación, del plan. Plan para todos, moratoria para todos. Siempre está la Argentina. Entonces, todo el modelo migratorio que ha nutrido la Argentina en los últimos 40 años ha sido, digamos, un proceso de acumulación de pobres del esquema latinoamericano que nos circunda. Nos hicimos cargo. Basta ver el fenómeno de lo que es la provincia de Buenos Aires, la principal provincia de la Argentina. Algunas tienen un fundamento en el trabajo de construcción, de albañilería.
hay una historia ahí, hay una historia. Pero la realidad es que la consolidación de la estructura de la pobreza, especialmente en la mega cabeza que tiene la Argentina, más de la mitad de la población está en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con una migración de los países que nos circundan. En donde, bueno, acá en la Argentina cualquiera puede venir, tiene un plan, inmediatamente tiene un plan. Inmediatamente está la UH si el chico nace en la Argentina. Inmediatamente hay alimentos, está la política asistencial, menor, familia, género, está todo. El cóctel es increíble. Y nunca vamos a saber del todo cuánta gente vive en la provincia de Buenos Aires en el corazón del conurbano. No hay no quiero decir una mala palabra, no hay un censo que nos diga cuántos viven realmente en la provincia de Buenos Aires. El otro día me llamó Marcos Labaña, me dijo, no, mira, el dato del censo está... Pues yo lo dije esto en un medio, qué sé yo. No lo hice quejándome de él, lo dije en forma general, porque los censos siempre en Argentina salen mal. Pero bueno, acá hay un problema de estructura poblacional. La Patagonia, con el 55% del territorio argentino, tiene el 10% de la población argentina. Hay un problema. Houston, hay un problema. Y la provincia de Buenos Aires tiene casi el 48% de la población argentina. Y la mayoría es pobre, estructuralmente pobre. Y además la provincia de Buenos Aires perdió lo que hablé al principio, que es el proceso fabril de la Argentina de los 50, de los 60, hasta los 70, diría hasta mediados de los 80, que duró ahí en el gobierno del doctor Alfonsín, donde estaban los galpones, las pequeñas pymes, la fábrica de zapatos, la fábrica textil, la fábrica de metalmecánica, los talleres metalúrgicos. Estaba todo ese mundo. Cuando uno camina por La Matanza, por la provincia de Buenos Aires, por zonas del conurbano bonaerense, va a ver todas las persianas bajas. Aún resolviendo el tema del RIGI y de grandes inversiones en la Argentina, no resolvemos el tema del empleo urbano. No lo vamos a resolver fácilmente. ¿Qué digo con respecto al tema migratorio? ¿Que hay que poner un muro? No digo eso, no. Lo que digo es que hay que tener una política migratoria, que hay que tratar de ordenar para dónde va la gente. ¿Dónde va la gente? Muy bien, ¿usted quiere venir a la Argentina? Bárbaro, muy bien. Vamos a tener proyectos de desarrollo minero en el sur. Yo cuando me fui a vivir a la Patagonia, en el 77, no había ni radio ni televisión. Y había poblaciones jóvenes. Y la comunicación en la Patagonia era prácticamente de las radios de Chile. Y eso duró hasta mediados de los 80. Ahora, bueno, hay que poblar la Argentina, hay que hacer desarrollos mineros, pesqueros, hay que trabajar en el petróleo, en el gas, y no podés venir a la provincia de Buenos Aires, viejo, no podés. ¿Qué va a hacer? Hay que poner una policía migratoria. Ah, viene a la Argentina, usted quiere entrar a la Argentina, primero tiene antecedentes, sin antecedentes penales. Muy bien. Ahora, a la provincia de Buenos Aires no. Yo he visto el crecimiento, yo nací en Banfield, yo vi el crecimiento demográfico, explotó la provincia de Buenos Aires. Está explotada. Yo creo que hay que tener una política migratoria, expulsión rápida de los delincuentes, después de cumplida la condena, expulsión. Acá hay muchas juezas contenciosas administrativas que son muy buenas. Son almas muy humanas y bellas. Hay un narco que era importante, que vivía en un barrio cerrado de Ezeiza, que recién hace poco lo echaron, pero que tenía condenas por narcotráfico, y que una jueza contenciosa le dijo, no, bueno, la familia está acá, los hijos están acá. Bueno, no. Migraciones lo había querido echar en el periodo de Macri, y bueno, recurso ante la Cámara Contenciosa, muchachos. ¿Qué quiero decir? Hay que tener una política migratoria de ordenamiento de la población que viene. Ayer leí un dato impresionante. Hay 20.000 brasileños estudiando medicina en la Argentina. 20.000. Dato que viene de la universidad, No es que lo inventé yo. Yo había estado en la Facultad de Medicina con el rector en el 2019
en una visita que hice como candidato a vicepresidente y ya tenía más del 20% de la población estudiantil estudiando medicina. Bueno, Brasil no tiene un aliciente al estudio de medicina, tiene limitaciones, no toda la clase media brasileña puede ir a estudiar medicina. La Argentina es una ciudad abierta, generosa, formamos médicos, los especializamos, después se vuelven a Brasil. Extraordinario. Diputado, ¿cuál es su opinión? No es una mirada xenófoba, ¿eh? No. Porque bueno, ahí la respuesta más inmediata frente a este planteo, ¿cómo se contrarresta rápidamente este debate? Que nunca se puede dar en la Argentina. Ah, no, es un xenófobo HDP. ¿Para qué? No. Esta es la cultura porteña de centro-izquierda argentina, del buenismo argentino. El presidente utilizó la palabra buenista, una palabra que yo había incorporado ya con anterioridad. Pero bueno, no importa, el plagio es una forma de homenaje, decía Borges. Diputado, ¿cuál es el motivo por qué en la Argentina todavía existen jubilaciones de privilegio y si esto es posible cambiarlo? Bueno, las jubilaciones de privilegio no existen más. Lo que existe en el sistema jubilatorio se denomina sistema especial, el de la ley 24018, que comprende a los jueces y a los integrantes de la diplomacia argentina. Los políticos no tienen jubilación de privilegio. Si usted me pregunta si un presidente, después de haber hecho su mandato, tiene derecho a una pensión vitalicia, yo le digo que sí. Este fue un debate que di hace poco. El presidente se enojó, dijo yo voy a renunciar. Está bien. Pero acá lo que importa es la institucionalidad. ¿Dónde va a ir a pedir trabajo un presidente que se va? ¿A algún empresario? ¿A quién le va a pedir trabajo? Una vez que termina el mandato, una pensión al presidente lo tiene Estados Unidos, lo tiene Uruguay, lo tiene Brasil. Ahora, lógicamente que esto no avala 2 pensiones, 2 jubilaciones, no avala de que alguno que esté condenado cobre... No, eso es otro problema, lo tiene que resolver el sistema judicial en la Argentina, que no resuelve todo lo que tiene que resolver. Diputado, se viene discutiendo en el ámbito político y judicial la designación del doctor Lijo, propuesto por el gobierno, y al mismo tiempo la posibilidad de ampliar la Corte, es un rumor, no está seguro, a 7 miembros. ¿Cuál es su posición con respecto a estos temas? Con respecto a la ampliación de la Corte, yo siempre sostuve, siendo senador, de que la Corte Argentina es una Corte chica, de 5 miembros, es una Corte excesivamente chica en función de la presión que hay sobre los temas que llegan a la Corte. Al no existir tribunal constitucional, porque la Constitución la limita, la Corte le entran por recurso extraordinario, le entran por recurso de queja, se convierte además en una Corte revisora de sentencias penales, a veces hasta por cuestiones de prueba. Bueno, cientos de miles. La Corte Americana resuelve 30 casos. Entre paréntesis resolvió uno muy interesante, polémico, por cierto, que pasó muy desapercibido en los diarios argentinos. Breve comentario, que los presidentes no pueden ser molestados y tienen indemnidad por las acciones de gobierno. Acciones de gobierno. ¿Está claro? Fallo de la Corte Americana, no de la Corte de Bukele, de Estados Unidos. Por la gestión y acciones de gobierno. Lectura, muchachos, hay que leer, hay que informarse. Pero bueno, no tiene nada que ver con las cuestiones civiles, ni tampoco con comportamientos ilícitos. Pero sí también que lo que hemos visto en los últimos años es una judicialización en algunos temas de actos de gobierno. Yo estoy de acuerdo con la ampliación a 7, me parece que es un número razonable 7. Era la Corte de Alfonsín 7. Además tiene que tener integración con mujeres esta Corte. Si se habilita por el Senado la designación de ambos jueces que son propuestos por el Poder Ejecutivo, que es el único que puede decidir a quién envía como juez. A mí me tocó en el momento que hubo cambios en la Corte importantes, con el ingreso en la etapa de Néstor Kirchner,
y la renuncia, o en algunos casos la destitución por juicio político, hecho que se recordará, y también en la última etapa de Mauricio Macri. Siempre entendí que si los jueces eran gente proba y tenían una trayectoria, deberían ser votados por el Senado. Yo recuerdo cuando alguien le aconsejó a Mauricio Macri mandarlo por decreto. Una tontería que existía en la época de la Organización Nacional, donde se podían designar jueces de paz por decreto. Pero bueno, no voy a dar el nombre del asesor porque no vale la pena. Finalmente tuvo que mandarlo al Senado y el Senado hizo las audiencias. Va a ser muy importante las audiencias, Clara, en términos de, digamos, de analizar las impugnaciones, analizar, digamos, las respuestas de los candidatos a jueces, para que el Senado pueda resolver. No quiero entrar en apreciaciones de tipo personal en un rol que no me cabe porque no soy senador. Si hubiera estado en el Senado le daría una respuesta, como siempre hice, dando la cara cuando me tocó estar en el Senado. Pero digo que la audiencia pública es muy importante porque ahí salen a la luz también las impugnaciones, los respaldos y también la presencia del candidato a juez respondiéndole a los senadores. Una corte de 7 me parece razonable, el espacio para la mujer me parece totalmente lógico. Si hay una corte de 7, las próximas 2 candidatas tienen que ser mujeres. Diputado, ¿cuál es su opinión sobre la llegada al gobierno de Federico Sturzenegger? En realidad le voy a hablar de 2 llegadas. La del doctor Guillermo Franco, que me parece un acierto. Es una figura política de respeto y que respeta. Me parece muy importante la incorporación del actual jefe de gabinete. Y en el caso de Federico Sturzenegger es un hombre técnicamente formado. A veces la visión de él es más rígida. Vamos a ver cómo compatibiliza su rol en el gabinete con el Ministerio de Economía. Hoy también estamos viendo algunas dificultades que tiene el área económica y me parece que va a ser muy interesante este tema, de ver cómo Sturzenegger funciona dentro de las limitaciones del Ministerio de Desregulación y cómo interactúa. Ambos se han prometido que van a funcionar muy bien, se abrazaron en Tucumán una noche de frío, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Siempre el futuro es impredecible y es abierto. Lo que creo que hoy la economía tiene algunas dificultades en orden a que la brecha se está ampliando. Esto no lo digo yo, lo dijeron algunos economistas ya. Siempre que el dólar ha sido bajo en la Argentina es malo. Para los sectores de la producción es malo. Esa es la experiencia. El comienzo de un proceso de complejidad económica viene con un dólar subvaluado. La brecha se amplió. El cepo en algún momento hay que salir. Ayer el presidente fijó 3 condiciones para salir, lo que augura un proceso un poco más largo. Estoy haciendo casi de cronista, de comentarista. Pero me parece que ahí está el tema. El Fondo Monetario nunca estuvo tan didáctico como este Fondo Monetario. Tenemos experiencia de fondos monetarios muy preocupados por los plomeros de Estados Unidos, qué sé yo. Hay muchas historias, pero este Fondo Monetario es didáctico. Explica. Habló de las pensiones, que en realidad son las jubilaciones. Habló del sistema de pensiones. Le preocupa el mundo de los jubilados, qué sé yo. Está preocupado por el tipo de cambio y está preocupado por la brecha y está preocupado por la unificación cambiaria y está preocupado por la salida del cepo. Estos son los títulos. Hay que leer nada más para ustedes que son lectores y que siguen detenidamente la economía. Hay otros temas que están pasando. No ha habido una liquidación de divisas del campo con el volumen que era dable esperar al mes de julio. El otro día me preguntaron en una reunión con el sector cerealero si yo entendía que el tipo de cambio era bajo o alto. Digo, miren, no voy a opinar de este tema. Sí les digo algo. En la Argentina hay que estar informado. Lo que más se vendió en Expo Agro fueron silobolsas. ¿Para qué me preguntan tonterías? Si ustedes son más intuitivos y conocen mejor el camino que yo.
Creo que le di la respuesta. Sí. Diputado, me quedan varias preguntas, pero le voy a hacer una sola. Una de las características del sistema actual político en la Argentina es la fragmentación. Yo no recuerdo una fragmentación tan dramática como la que estamos viviendo. La pregunta es, ¿dónde lo vamos a encontrar usted en el 2025? En el lugar de siempre, Clara. Yo siempre he estado con la gobernabilidad en la Argentina. Yo apoyé fuertemente la gobernabilidad en los gobiernos del peronismo y también en el gobierno de Macri. Fue lo que me permitió además la confluencia con Mauricio Macri. Yo siempre defendí el Estado federal, las provincias, el rol de las provincias, y siempre aposté por la gobernabilidad. Mi última etapa en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ha sido apoyar estas dos grandes leyes que el presidente mandó, tratando también de hacer alguna didáctica con los compañeros, colegas de la Cámara, ayudarlos a resolver los procesos complejos de mega ómnibus, de mega leyes. Vamos a ver qué es lo que viene ahora, porque, bueno, aparentemente el ministro Sturzenegger va a mandar una nueva mega ley. A mí no me gusta ese modelo. Yo creo que hay que ir a leyes más temáticas, hay que ir a leyes más cortas, avanzar en los temas, salir de lo que significa, digamos, porque, bueno, la ley hojarasca, ¿qué es? Eliminar en la Argentina todo lo que son leyes que ya no se aplican, o algunas se superponen, porque leyes son las que sobran en este país. Tampoco hay que creerse que gobernar es sancionar leyes en el Congreso. Hay que gobernar. Hay que tomar decisiones. El otro día hablaba con un administrativista importante, amigo mío, con el que escribí un par de libros, y me decía que todavía está vigente el plan de reforma del Estado. Nunca fue derogado el de Menem, de los 90. Así que, ¿qué quiero decirles? Que me parece que el lugar donde voy a estar va a ser el lugar de la democracia, de un centro nacional democrático. Nunca me gustaron los extremos. Yo creo que la experiencia del kirchnerismo está agotada. Estaba agotada antes del 2019. Por eso no la acompañé. No la acompañé, ni tampoco estaba convencido de que la propuesta que se iba a construir, porque es lo mismo, siempre son las mismas. Ahora mismo están haciendo la resistencia, no se sabe a qué, y todo lo que trabajan ellos es el rechazo. Digamos, la consigna es votar en contra de todo. No importa que hace poco tiempo votaron una ley de emergencia para el doctor Fernández con delegaciones que eran de una amplitud tremenda, que les permitió suspender el aumento jubilatorio a los jubilados. El doctor Fernández, que defendía a los jubilados, suspendió la aplicación de la fórmula. Y lo hizo con una delegación del Congreso. Ellos votaron eso, pero ahora no votaron ninguna. ¿Qué quiero decir? A esta altura me interesa mucho, digamos, contribuir a la consolidación de un centro democrático nacional que interactúe en el sistema político. Mantener también una visión de espíritu crítico. No de crítica destructiva, sino de espíritu crítico. Lo que está bien, apoyarlo. Lo que no nos convence, también tener el ejercicio de poder decir que no estamos de acuerdo. Fíjense que la primera iniciativa del gobierno en la ley base venía con un capítulo fiscal que reinstalaba toda la carga impositiva sobre el agro. Aumento de la industria de la harina, del aceite, del poroto de soja, de la carne, de la industria mecánica agrícola, del tractor, 15% era todo, y 33% la harina y el aceite. Dijimos que no. Y bueno, y el gobierno también hizo acuerdos, finalmente hizo acuerdos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que vale finalmente es la política, la construcción de acuerdos. Vino un hombre como Franco y se pudo dialogar. Se salió del tuit, se salió del exabrupto, se salió de que éramos un nido de ratas, que éramos todos corruptos, y avanzamos en diálogos razonables. Y salió la ley. Y si mañana viene una ley que le sirve al país, va a tener la ley.
este es un poco, ¿dónde voy a estar? Voy a estar ahí. Miguel Ángel Pichetto, muchas gracias. Tengo una pregunta que se la dejo, pero se la voy a hacer la próxima vez que venga. Bueno, ¿cómo no? No le contesto ¿Por ahora. qué no derogaron el régimen de Tierra del Fuego? Pero me lo contesta la próxima vez. Pero bueno, interesante. Brevemente. Sí. Era una de las iniciativas que nosotros teníamos y que se lo pusimos en la ley base para que el Ejecutivo amplíe la recaudación fiscal no con la derogación, incluso con la aplicación de algunos impuestos. Claro, que empiecen a pagar IVA, ver cómo se maneja el tema de ganancias, algo que signifique que hacen un aporte a la recaudación fiscal del Estado-Nación. Pero bueno, el Senado significativamente bloqueó ese artículo, que en realidad ni siquiera era nominal el artículo, sino que le brindaba al Ejecutivo una serie de herramientas para poder mejorar su financiamiento. Y el otro tema que le habíamos puesto, que nadie habla, que hasta los pibes de la selección hacen publicidad, por supuesto que después dicen, no, los menores no pueden jugar. Pero, ¿por qué no al juego online? Claro. ¿Por qué no al juego de binguitos, binguitos, casinos, casinitos que hay a lo largo y a lo ancho de todo el país? Bueno, ¿por qué no abordamos esa temática? Bueno, hicimos la más fácil, le metimos la mano al sueldo de los trabajadores. Eso va a tener implicancia, pero bueno, también todos los países del mundo tienen este impuesto, lo tienen. No había que haberlo derogado nunca, se convalidó por el proceso electoral. Pero bueno, yo creo que hay otras alternativas para financiamiento. Tierra del Fuego y el juego son dos puntos centrales dentro de la agenda impositiva que el gobierno tiene que modelar. No se puede hacer política impositiva desde la oposición. Ahora, nosotros le expresamos públicamente que estamos de acuerdo con eso. Lo hicimos y lo dijimos en el recinto también y lo votamos. Del Senado volvió bloqueado con 2/3. 2/3. Increíble. Además le digo una cosa más, y termino con esto, si no me echan. La Cámara de Diputados tuvo que hacer de Cámara Federal. Un disparate. A ver, yo estuve 18 años en el Senado. 18. El Senado era la Cámara de las provincias. Cuando se trataba de construir impuestos y de apoyar, digamos, procesos de aumento de la coparticipación y mejoramiento de las estructuras económicas provinciales, la Cámara Federal era mayoría ruidosa en términos de esa defensa. En este caso, el Senado votó en contra de la reinstalación del impuesto a los ingresos y de bienes personales y dejó vigente un régimen que era horrible, que jodía a toda la clase media, porque el régimen anterior era muy gravoso para la clase media. Miguel Ángel Pichetto, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, antes de que tome asiento, diputado, antes de que tome asiento, le vamos a hacer entrega de este libro que refleja el devenir de nuestro club a lo largo de 100 años y, bueno, de alguna manera muestra por qué de a poquito nos hemos constituido en esta institución señera. Le agradezco mucho, presidente. Muchísimas gracias a usted en la presidencia del Rotary y a todo el Rotary. Muy amable. Muchas gracias. No. Cierra, Juan.